Prototipado rápido sustractivo. Los procesos de prototipado rápido sustractivo son más antiguos que los procesos aditivos y han sido de uso popular tanto para el prototipado como para la fabricación durante muchos años. Se utilizan para una amplia gama de aplicaciones de prototipos y fabricación en las industrias de fabricación, ingeniería y construcción. Sus ventajas particulares son: buena precisión, buen acabado superficial, fabricación eficiente de volúmenes, integridad estructural de los materiales, idoneidad para piezas de trabajo grandes. A continuación se describen varios procesos de prototipado rápido sustractivo comúnmente utilizados. Corte por láser. El corte por láser utiliza un rayo láser para cortar con precisión materiales de 0.2 a 40 milímetros de espesor, con materiales de lámina fina que permiten una velocidad de corte más rápida. El corte se crea cuando el material se derrite, se quema o se vaporiza al contacto con el rayo láser. Muchos materiales pueden ser cortados con láser, incluyendo papel, cartón, plásticos, materiales compuestos, textiles, metales, vidrio, cerámica, tableros sintéticos y madera. Las máquinas de corte por láser varían en tamaño y potencia, y no todas las máquinas son adecuadas para procesar todos estos materiales. El corte por láser deja un borde relativamente limpio para los cortes, particularmente en los termoplásticos, lo que minimiza el tiempo y el costo de acabado del material. Los materiales y las maderas se dejan con un borde quemado por los cortes. Los cortadores láser se pueden configurar para puntuar en lugar de cortar directamente a través del material, lo que permite la creación de patrones de superficie grabados. Los cortadores láser de 2 ejes son adecuados para el uso con material de hoja plana, mientras que los cortadores láser robóticos de 5 ejes permiten cortes en la superficie de los materiales de hoja formados. Corte por chorro de agua. El corte por chorro de agua fuerza el agua, a veces mezclada con un tamaño seleccionado de polvo abrasivo, por ejemplo, silicato fino, a alta presión y alta velocidad a través de una boquilla fina, produciendo un hilo de corte con un diámetro de 0.5 a 1 milímetros. La boquilla en la mayoría de los cortadores de chorro de agua se encuentra en un pórtico controlado por un CNC, capaz de viajar y cortar a lo largo de los ejes X y sobre la superficie de la pieza de trabajo. Los cortadores de chorro de agua robóticos CNC pueden cortar en 5 ejes, lo que les permite realizar cortes más complejos en materiales formados. El agua se recoge en una cámara debajo de la pieza de trabajo, se tamiza y se vuelve a usar. El corte con chorro de agua puede cortar una variedad de materiales, incluidos plásticos, materiales compuestos, textiles, vidrio, cerámica, piedra, madera y metales. También puede cortar acero inoxidable de hasta 60 milímetros de espesor, acero dulce de hasta 100 milímetros de espesor, vidrio de hasta 100 milímetros de espesor y granito de hasta 160 milímetros de espesor. Como resultado de que la mezcla agua-agua abrasivo se expande cuando pasa a través de la pieza de trabajo, los materiales más gruesos producen un corte cónico, por lo que el corte de entrada es más estrecho que el corte de salida. El corte con chorro de agua es un proceso en frío, por lo que no quemará materiales, pero solo se puede usar para cortar materiales que no se vean afectados por el agua. Corte por plasma. El corte por plasma es un medio para cortar metales, generalmente acero o aluminio, utilizando un gas inerte soplado a través de una pequeña boquilla enfriada por agua en la superficie de la pieza de trabajo.
Parte del gas se convierte en plasma a muy alta temperatura cuando entra en contacto con un arco eléctrico creado entre un electrodo con carga negativa ubicado en la boquilla de gas y la superficie con carga positiva de la pieza de trabajo. A alrededor de 25.000 grados centígrados el plasma funde fácilmente el metal, que posteriormente es expulsado de la pieza de trabajo por la presión del gas. El proceso puede usarse para cortar metales de 2 a 150 milímetros de espesor, aunque debido al alto calor puede distorsionar la chapa fina de más de 8 milímetros. El nivel de acabado en el borde cortado es bueno, pero depende de la velocidad de corte. Velocidades más lentas crean un mejor acabado. No tan preciso como el corte por láser. El corte por plasma suele ser preciso con tolerancias de más o menos 1,5 milímetros. Los cortadores de plasma CNC de 2 ejes, que permiten el corte en las direcciones X e Y, son adecuados para chapas, mientras que los cortadores de plasma robóticos de 5 ejes permiten cortes en la superficie de materiales metálicos formados, fresado y enrutamiento. Utilizado tanto para la creación de prototipos como para la fabricación, el fresado y el enrutamiento se refiere al proceso de extracción de material mediante un CNC o una máquina accionada manualmente. Por razones históricas, el fresado se utiliza más comúnmente al referirse al corte de metales de sustratos metálicos. Enrutamiento para el corte a máquina de tableros sintéticos y sustratos de madera. Sin embargo, los términos son intercambiables. También se puede usar una gama de otros materiales con estos procesos, incluidos plásticos, materiales compuestos y piedra. En este proceso, el material se elimina de la pieza de trabajo con el uso de una herramienta de corte giratoria de alta velocidad, que sigue una trayectoria predeterminada sobre ella alrededor del sustrato. El corte se logra típicamente a lo largo de 3, 4 o 5 ejes, y los 3 primeros ejes se refieren al movimiento de la pieza de trabajo en los 2 planos horizontales y un plano vertical. El cuarto eje permite que la pieza de trabajo gire y el quinto eje permite que la herramienta de corte gire. Las máquinas completamente robóticas permiten hasta 9 ejes de movimiento de la pieza de trabajo y la herramienta de corte. Se pueden lograr muchos tipos y tamaños diferentes de corte utilizando diferentes formas de herramienta en la cortadura. En algunas máquinas, las herramientas se pueden cambiar automáticamente. El fresado y el enrutamiento se pueden usar para prototipar y fabricar una amplia gama de tamaños de objetos, y permiten la creación de formas complejas. En la industria automotriz, por ejemplo, los modelos de apariencia de autos de tamaño completo son prototipados a partir de grandes bloques de plastilina. Corte por hilo caliente. El corte con alambre caliente se utiliza para cortar espumas con temperaturas de fusión relativamente bajas. Esto incluye poliestireno expandido, EPS, poliestireno extruido, XPS, y espumas de polipropileno expandido, EPP. En este proceso, un cable delgado, tenso de cromo níquel o acero inoxidable, de 0.2 a 0.5 milímetros de espesor, se calienta a alrededor de 200 grados centígrados. Cuando el alambre se introduce en la espuma, vaporiza la espuma solo antes de hacer contacto. Dependiendo de la configuración de la máquina utilizada, los cortes pueden ser verticales, horizontales o angulares. El movimiento de un extremo del cable se puede controlar de manera independiente desde el otro extremo, lo que permite cortes cónicos y cortes de transición que pueden producir diferentes formas en la parte superior e inferior de la pieza de trabajo, usando los accesorios de corte de torno, plato giratorio y tazón, que utilizan un alambre más grueso preformado en un perfil deseado. También se pueden crear superficies curvas.
Las máquinas más grandes pueden cortar volúmenes de materiales de hasta 4800 por 4800 por 2400 milímetros y son precisos a más o menos 0.025 milímetros. Mecanizado de descarga eléctrica de alambre, electroerosión por hilo. Similar al corte con alambre caliente, pero mucho más preciso, el electroerosionado por hilo, o erosión del alambre, es un proceso utilizado para cortar metales usando descargas eléctricas rápidas, chispas, creadas entre un cable de cobre o latón delgado de alta tensión, con carga negativa y una pieza de metal de carga positiva. El cable, que tiene un diámetro de 0,02 a 0,25 milímetros, se tensa para permitir cortes verticales o en ángulo de lados rectos. El corte se lleva a cabo en un baño de agua corriente continua, que se utiliza para despejar los desechos del área de corte. Para evitar que el alambre se erosione durante el proceso, se alimenta constantemente en la pieza de trabajo, enrollado continuamente entre dos carretes. El movimiento X y de la parte superior del cable se puede controlar independientemente desde abajo, permitiendo cortes cónicos con ángulos de pared lateral de hasta 45 grados, y cortes de transición que pueden producir diferentes formas en la parte superior e inferior de la pieza de trabajo. Exacto. A más o menos 0.001 milímetros, y capaz de cortar metales de hasta 600 milímetros de grosor. La electroerosión por hilo se utiliza para cortar metales cuando otros métodos no serían posibles debido a la profundidad de corte requerida, cuando se requiere precisión, o cuando se requieren formas de corte muy complejas en piezas demasiado pequeñas para fresado CNC, corte por plasma o corte por chorro de agua.